Ahora con la regla serial. Esta regla nos va a permitir enumerar serialmente atributos de tipo numérico. Donde atributo 1 es un atributo perteneciente a alguna de las tablas bases asociadas a la transacción, o sea, no puede ser un atributo inferido que se desea autoenumerar y por supuesto debe estar declarado en la estructura de la transacción. Atributo 2 tiene que ser un atributo perteneciente a una tabla directamente superordinada a la del atributo 1, y step es el incremento que se desea utilizar para la serialización. La funcionalidad de esta regla es la siguiente. Se asigna un número correlativo al atributo 1 cada vez que se inserta un registro en la tabla a la cual pertenece. Se toma luego el valor de atributo 2 es quien contiene el último número utilizado en la autonumeración, se le suma el valor que haya sido declarado en el parámetro step, y luego el valor resultante se le asigna tanto al atributo 1 del nuevo registro como al atributo 2 para conservar el último número asignado. Volvemos a GeneXus para ver un ejemplo. Vamos a modificar la estructura de nuestra transacción invoice definiendo un nuevo atributo que va a ser el identificador único de la línea. Definimos entonces un nuevo atributo que se llamará Invoice Detail ID. Será un numérico de 1. Si observan, no dejé que estuviera basado en el dominio ID, puesto que el dominio ID tenía ciertas características, en particular que era un autonumerado. Así que directamente lo definimos como un numérico de 1, asumiendo que en nuestras facturas no vamos a tener más de 9 líneas por cada factura. Este nuevo atributo va a ser la clave, por lo tanto, botón derecho, vamos a marcarlo como clave. Y vamos a decir que Product ID no es más clave, sino que simplemente va a ser una clave foránea, ¿verdad?, en esta transacción. Salvamos los cambios. Pero antes vamos a tener que definir el atributo que va a llevar ese último número asignado y tiene que estar en el cabezal, ¿verdad?, porque debía pertenecer a una tabla, a la tabla directamente superordinada. Definimos el atributo Invoice Last Line ID, que va a ser también un numérico de 1. Para que Invoice Detail ID sea el primer atributo declarado en el nivel, ¿verdad?, por ser la clave primaria, vamos a moverlo hacia arriba, botón derecho, Move Items Up. Salvamos. Y vamos al sector de las rules a declarar nuestra regla serial. Control Shift A. Invoice Detail ID. Invoice Last Line ID. Y el incremento 1. Punto y coma, salvamos los cambios. Presionamos nuevamente F5. Reorganizamos. Nuevamente ingresamos a la transacción Invoice. Vemos ahora el nuevo atributo Detail ID. Seleccionamos un producto. Un nuevo producto, ya tenemos el valor 1. Y el valor 2 en la nueva línea. Le asignamos el total de la factura
y grabamos. Volvemos a las diapositivas. Como consideración a esta regla serial diremos que es una regla útil a la hora de autonumerar líneas, ¿verdad? Pero no así cabezales. Por ejemplo, no es una regla útil para enumerar Invoice ID, ya que para utilizar esta regla necesitamos definir un nuevo atributo en un nivel superior, ¿verdad? Una tabla directamente superordenada, que es quien va a guardar el último valor asignado, y esto, si estamos intentando enumerar un cabezal, no lo podemos hacer. Sin embargo, contamos también con una opción mucho más sencilla, ¿verdad? Que es definir un atributo numérico con la propiedad AutoNumber en su valor true, como ya lo hemos podido ver cuando estuvimos definiendo atributos en nuestras transacciones.